Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas, para quienes nos acompañan en este espacio. Bueno, les saludamos desde el espacio Memo por Colombia, un colectivo de mexicanos, mexicanas que nos encontramos de colombianos y colombianas, personas que nos encontramos en México, pues que con motivo de todo este desarrollo del paro nacional en nuestro país, pues hemos venido generando diferentes espacios de encuentro, diálogo, de solidaridad. Hemos estado en el Monumento a la Revolución, también con otros colectivos y espacios. Hemos realizado algunas actividades para recaudar algunos fondos, de hecho todavía, y aprovechamos para hacerla, colectando fondos para dos personas en Colombia que fueron víctimas de violencia pues, policial, Sara y una chica de 17 años en Bogotá, y Darío en Ciudad de Cali, que recibió un disparo en la cabeza en medio de unas movilizaciones pues, pacíficas que se estaban desarrollando en, Ciudad de Cali, en la ciudad de Cali. Y también para el espacio comunitario El Calor de la Olla. Entonces aprovechamos para recordar eso, y por ahí estaremos circulando la información de los fondos que estamos colectando para ellos y ellas. Y también hemos venido realizando una serie de discusiones y espacios de conversación sobre diferentes temas relacionados con la dinámica del paro, sobre la minga, sobre la situación en Cali, sobre la dinámica del paro en general. Y esta semana tenemos una agenda que está compuesta de 3 escenarios, de 3 espacios, que son este primero, que es sobre el SMAT. Vamos a hacer un diálogo, una discusión sobre la situación con el SMAT, las posibilidades frente a una reforma policial y el desmonte del SMAT. También vamos a tener el día de mañana un espacio sobre el decreto que ha salido recientemente, pues que lo publicó Duque, lo emitió Duque, en el que de facto en algunas regiones del país se colocan condiciones como de conmoción interior. Vamos a tener el día jueves también otro espacio para hablar sobre la violencia de género en el marco de las movilizaciones. ¿Qué está pasando con la acción de las mujeres, pero también con la violencia en clave de género en el marco de todo este desarrollo? Bueno, entonces pues el espacio lo vamos a estar coordinando entre Diana Silva y yo, que soy Carolina. Diana pues nos va a hacer una introducción como al escenario del día de hoy, y pues la presentación de las dos personas, la compañera y el compañero que están con nosotros para dialogar un poco sobre este tema del SMAT. Muchas gracias, Carolina, por esta introducción, y pues muchas gracias también a nuestros invitados que nos están acompañando el día de hoy. Ellos son Isabel Fajardo y Gareth Cela, en este conversatorio que hemos llamado ¿Qué hacer con el SMAT? Es un conversatorio que se da en el marco del paro nacional que se está realizando en Colombia y que está siendo organizado por Me Muevo por Colombia, que es esta Asamblea de Colombianos en México. Y bueno, primero quisiera presentar a Gareth Cela. Él es cineasta de la Resistencia Cine y defensor de derechos humanos. Él fue atacado recientemente por el SMAT en febrero justo de este año, y mientras participaba en una manifestación como integrante de la agrupación Escudos Azules. Y también quiero presentar a Isabel Fajardo. Ella es abogada defensora popular de derechos humanos y es integrante de la Fundación Lazos de Dignidad. Para nosotros es un gusto que nos puedan acompañar el día de hoy, y desde aquí les enviamos un abrazo pues súper solidario en apoyo pues, a todas las actividades que están realizando, haciendo eco y extendiendo un poco pues el trabajo que ustedes están haciendo, y que sepan pues que desde México pues están estos lazos de solidaridad que estamos extendiendo también hacia otros lugares, y que se sientan pues como ojalá conectados y conectadas con nosotras que estamos de este lado del mundo. Y antes de iniciar con, digamos, la dinámica que vamos a realizar el día de hoy va a ser orientada por unas preguntas que hemos elaborado junto con Carolina. Son preguntas muy generales para promover el diálogo, para promover el intercambio y la conversación. Pero antes de eso quisiera hacer una breve introducción sobre qué es el SMAT, y esto lo planteo porque muchos de las personas que nos están escuchando no son de Colombia y escuchan estas siglas pero no saben qué significa. Entonces simplemente comentar que el SMAT es el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional,
que fue creado transitoriamente, entre comillas, en 1999, pero que continúa vigente y ha sido ampliamente criticado por la brutalidad policial que le ha caracterizado y pues que se ha expresado en mayor plenitud en estas manifestaciones. Hoy por hoy, bueno, evidentemente tenemos todavía cifras que no están del todo confirmadas, pero a diciembre del 2019, estamos hablando de las cifras que no incluyen las recientes movilizaciones, habían documentadas 34 muertes. Tan solo en las protestas esto se ha pues duplicado prácticamente. Y lo que vemos es que son prácticas policiales que lesionan el derecho a la protesta, que pues está avalado por el artículo 37 de la Constitución colombiana y que hace parte de los derechos fundamentales. Y lo que vemos también es que, y con esto termino la introducción, quiero ser muy breve para darles la palabra a ustedes, es que también hay un elemento sin precedentes y es que en noviembre del 2020 la Corte Suprema de Justicia publicó una sentencia en la cual sugiere algunos elementos que ya se veían desde el paro de finales del 2019 y ahí ya, digamos, y es lo que estamos viendo un poquito ahora, pero en mayor dimensión, ¿no? Que es la intervención sistemática, violenta y arbitraria en las protestas, la estigmatización de quienes protestan pacíficamente, el uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y químicos, las detenciones arbitrarias acompañados de tratos inhumanos, crueles y degradantes que configuran actos de tortura, ataques contra la libertad de expresión y la prensa. Entonces, bueno, con esta breve introducción sobre qué es el SMAT, cómo surgió y cuál ha sido como su accionar sistemático, pues iniciamos con la primera pregunta que queremos proponerles. Entonces le paso la palabra a Carolina. Bueno, entonces, digamos, tenemos justamente este panorama donde aparece una fuerza especializada para hacer, entre comillas, contención de nervios, ¿no? Como lo dice su nombre, ¿no? Está, que aparece en el 99, como decía Diana, bajo el gobierno de Pastrana, y en el primer año del gobierno de Uribe, pues se oficializa y se institucionaliza ya como un cuerpo, pues, que se extiende para todo el país. Pero la primera pregunta que queríamos, con la que queríamos iniciar esta conversación es, bueno, ¿cómo ha operado la violencia policial en Colombia? ¿Cuáles han sido como esas características? Hemos visto, y con las cifras que nos estaba dando Diana y lo que hemos visto en videos, pues que hay un nivel de letalidad, de brutalidad en el accionar de la policía, pero la pregunta siempre ha sido así, estamos frente a un fenómeno nuevo y esa fuerza y esa brutalidad con la que se actúa, cómo está incidiendo en el reconocimiento de los movimientos sociales. ¿Por qué hay esta, digamos, letalidad, brutalidad en contra de la protesta social? Entonces, como esos dos elementos. ¿Siempre ha sido así? ¿Y por qué ese nivel de brutalidad con la violencia policial? Entonces, pues no sé, ¿quién quiere empezar? Isabel, Karen. Me voy a tomar la palabra rápidamente. Bueno, primero, gracias a ustedes por este espacio tan importante y tan necesario en estos momentos, un poco para visibilizar qué es lo que está sucediendo en el país y que no ha sido, digamos, que algo que la coyuntura nos ha dejado, que el momento nos ha dejado, sino un poco también para empezar a responder esa pregunta, ha sido un escenario histórico. ¿Sí? Y que quizás hoy con este escenario coyuntural, también con el auge de medios de comunicación, con el auge de poder pues difundirlo de manera como más oportuna y en el momento, pues se puede como visibilizar más. Y pues un saludo también cargado de solidaridad y fraternidad a todas las personas que nos están viendo pues en la transmisión. Digamos que para entender lo que hoy la violencia policial en Colombia, que fundamentalmente se da a partir de este cuerpo que es de la Policía Nacional, que surge de manera transitoria, pero que en el marco de un gobierno que apuesta a la guerra, en el marco de un gobierno que es inyectado también económicamente por otros países como Estados Unidos, o sea,
Carolina lo mencionaba en el marco pues, del Plan Colombia, es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ¿no? Es este escuadrón el que digamos que se le ha atribuido más ese escenario de violencia policial, de represión, digamos que estatal, pero creo que sí es importante precisar que este escenario de violencia policial, este escenario de brutalidad policial, no solamente se ha dado en el marco de la movilización, que claro, es en el ejercicio espontáneo pues de la movilización, del ejercicio del derecho legítimo y constitucional a la protesta social, en donde se visibiliza un poco más este escenario de violencia policial, pero pues tenemos que entender que es algo pues estructurado, que es algo pues histórico y que no se da únicamente pues en escenarios de protesta social, ¿no? La violencia policial es una violencia en Colombia que ha sido pues generalizada, que ha sido histórica y que se ha presentado en diferentes pues escenarios. Digamos que el año pasado lo veíamos nosotros y nosotras en el marco del confinamiento obligatorio, donde una de las banderas, en definitiva, fue la brutalidad policial, y donde pues se dio no solamente en ese, sino como represión a diferentes sectores y diferentes pues reivindicaciones, ¿no? Entonces, en Bogotá, puntualmente, las poblaciones diversas y las personas o trabajadoras y trabajadores sexuales fueron quienes recibieron, digamos que más violencia por parte, pues, de la Policía Nacional, ¿sí? Y esto, digamos que esto hago referencia un poco para precisar que es histórico, que es algo estructural, que es algo sistemático además, y que no solamente se presenta pues en el escenario de la movilización y la protesta social. Ahora, creo que estamos en un escenario también donde en el país, en los últimos 11, 10 años, se ha dado un escenario de estallido, un poco la respuesta de sectores sociales, de sectores populares, de la gente, del común, de la gente de los barrios, de las comunas, en donde pues ha dado a ampliar este escenario pues de movilización social y ampliar pues ese escenario, ¿no? De protesta y de reivindicación social en las calles, en los barrios, en los sectores populares. Y que es esto lo que lleva pues a que se genere un poco más el escenario de violencia policial, que creo que debemos pues entenderlo, y perdón ser tan reiterativa, que es algo sistemático y que es algo histórico, que hoy, digamos que a propósito pues de la coyuntura, a propósito de este gran paro pues nacional, que es un paro histórico además, se ha visibilizado un montón, ¿no? Y que ha logrado pues visibilizarse a propósito pues también de estos escenarios de solidaridad como el que, o como, digamos que como este, y como, digamos que otros escenarios a los que hemos pues acudido desde el 28 de abril, un poco para visibilizar esto, ¿no? Eh, son los sectores sociales, son los sectores pues, populares, son las organizaciones sociales, son las organizaciones defensoras de derechos humanos quienes han sido víctimas también directa en el marco pues, de este paro nacional y de esa respuesta del Estado a través pues, de la violencia desproporcionada, desmedida de la fuerza de la Policía Nacional, puntualmente pues de este escuadrón, que es un escuadrón de la muerte, es un escuadrón que trae bajo sus hombros más de 35 asesinatos, es un escuadrón que violenta protocolos de intervención, es un escuadrón que además, digamos que atentado contra la vida y la integridad física de hombres, de mujeres, de niños, de manifestantes, de indígenas, de campesinos, de estudiantes, que hoy ya no están porque les apagaron su vida, y otros donde, digamos que yo admiro un montón la valentía de Gareth, digamos que la persona que está acompañándonos también en este espacio, porque también ha sido una de estas víctimas de violencia y brutalidad policial, que digamos que ha sido, digamos que una muestra de lo que representa el escenario de brutalidad policial, que reitero, ha sido histórico, ha sido sistemático, pero que fundamentalmente se ha dado en escenarios de protesta, de movilización social, de reivindicación de derechos, de exigencia de derechos, y en las calles.
Gracias, Isabel. No sé si quieras añadir algo, Gareth, en relación a esta pregunta. Bueno, hola, no me había saludado. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Saludos otra vez a Isabel, que ya nos hemos encontrado, pues menos mal, en varios espacios digitales, aún no presenciales, pero sí nos hemos encontrado un par de veces y pues mi profunda admiración por la labor que está haciendo Fundación Lazos de Dignidad y también fundaciones como Temblores y Campaña de Defender la Libertad y creo que todas estas defensoras y defensores de derechos humanos en este momento están haciendo una labor brutal en estos días de tanta brutalidad. Creo que una labor es desgastante, que consume mucho tiempo, mucha energía, pero pues que se nota como el amor en estos espacios. Entonces, pues un saludo a las defensoras, a los defensores, y eventualmente así también a las primeras líneas que también están defendiendo la vida y el derecho a la protesta, las primeras líneas en Portal Américas, en Suba, en toda Bogotá, pero también en Medellín, Cali, Popayán, Barranquilla, en todas partes donde se ha dado este legítimo derecho a la defensa, con el cual pues yo también estuve haciendo esto el 24 de febrero de este año. El 24 de febrero es cuando pues varias movilizaciones se suelen eh, 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 como se dice, bueno, se suelen valer su voz o a recordar qué ha pasado, porque pues es la fecha en la que pues los manifestantes pues tomamos como que pues el ESMAD yo creo que es una de las más grandes representaciones del abuso pues de la fuerza de poder y de la policía, porque prácticamente pues está creado para esto y si yo me moría, pues, Mm, estamos hablando de Gareth, disculpa sí, que te interrumpa, pero tenemos como problemas con tu señal. No sé si soy solamente yo, así, pero Sí, de sí, acuerdo. se está escuchando un poco cortado, Gareth. Se está escuchando cortada tu voz. la ley 30, sí, sí, Yo estoy apagando mi ya, cámara para ver sí, si mejora. yo recuerdo muy, y Bueno, tenemos problemas con el audio de Gareth. Gareth, ¿nos ya, escuchas? qué Es pena. que tranqui, no te preocupes, pasan estas cosas. Se está cortando un Sí, es que poco. no, sí, no sé qué está pasando, pero como que de repente se me cierra la aplicación y ya, no sé por qué, pero como que se me sale la llamada. Pero bueno, les decía que pues sumándole a lo que estaba diciendo Isabel, pues ya había este historial de brutalidad policial y este ataque, por ejemplo, sistemático a los ojos. En mi caso fue al ojo izquierdo, que me dispararon al ojo izquierdo. El problema es que no se está llevando como un conteo debido de estas cosas, porque, por ejemplo, desde septiembre del 2019 habían 28 casos más o menos. Ya ahorita hay casi 50, pero antes del 2019 no es como que se conozcan tantas las cifras, los números, las personas, que es lo importante, las personas que es lo más grave, pero sí recuerdo desde el 2011 que yo era un poco pequeño en ese entonces, estaba yendo a movilizaciones cuando estaba la ley 30 y este peligro de la privatización de la educación, yo estaba acompañando esas movilizaciones y ya había represión policial, ¿sí? Hice a través de Heidi, no sé si me alcanzaron a escuchar, que pues muchos compañeros de la UP también han tenido problemas y traumas oculares. Entonces, como que el, 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 pues la creación del SMAT pues ha tenido desde sus inicios un gran grado de represión, que es muy preocupante porque fue pues, básicamente creado para eso, con la doctrina del enemigo interno que se cargaba desde ese entonces, con las cosas que ya nos mencionó Isabel. Sí, pues bueno, este punto bueno, los puntos que están tocando los dos son realmente muy importantes. Creo que
sería interesante encuadrar la discusión entendiendo que la policía en el caso colombiano tiene una particularidad y es que no, a pesar de que se dice que es un cuerpo civil, está formado, como dice Gareth, para la guerra. Pertenece y depende del Ministerio de Defensa y no del Ministerio de Interior o lo que sería en México la Secretaría de Gobernación o que tenga una dependencia sola dirigida por un civil. No, es un cuerpo que le rinde cuentas al Ministerio de Defensa. Y de hecho, en estos días que hemos visto la militarización de varias zonas del país, en Colombia, pues hemos visto cómo la policía le está rindiendo cuentas a los generales del ejército. ¿Sí? No es ni siquiera directamente a presidencia o al ministro de Defensa, sino a los militares. Entonces ahí hay una serie de niveles de subordinación. Es una policía que parece contradictorio, pero hay cuerpos de policía militar dedicados específicamente a las dinámicas de la guerra, y esto desde 1953. Pero también con otro elemento que decía Isabel, vale la pena recalcar que los últimos 40 años, con el desarrollo y la profundización del neoliberalismo, los cuerpos, el problema de la seguridad y de la hipertrofia de lo militar y de la seguridad entendida únicamente como lo armado, ha venido creciendo. Entonces, la policía, el ejército, en todo el mundo ha venido creciendo, y la idea de que la seguridad es solamente un problema de las armas, y hay en el mundo en general una criminalización de la pobreza y de lo que no puede vincularse al mercado. ¿Sí? O de lo que está, digamos, vinculado de manera, no sé, o sea, que no parece tan limpio en la idea de que el mercado todo lo regula. Entonces, todo lo que está relacionado con el mundo de trabajadores y trabajadoras sexuales, ¿no? O sea, ahí hay un gran espacio criminalizado, perseguido, reprimido, la pobreza es permanentemente criminalizada. Hay zonas de Bogotá, también lo ha estudiado la Fundación Lazos de Dignidad, que están permanentemente bajo asedio y bajo asalto de la policía. De hecho, si uno mira en qué zonas está actuando la policía, o sea, la policía no está actuando en las zonas de mayores ingresos en Cali o en Medellín o en Bogotá. No está actuando en contra de el señor que se paró a disparar estos días, ¿no? Gente de civil disparando de su manifestación y a ellos no les va a pasar nada, mientras que la represión en los lugares más empobrecidos de las ciudades. Entonces hay una lógica que vincula la tradición de la guerra con la realidad del neoliberalismo para hacer de la policía en Colombia una policía con una doctrina de seguridad nacional, pero con una función en términos de mantener a raya y limpio, digamos, como las lógicas del mercado y viabilizar como ciertas dinámicas del neoliberalismo. Y eso también, pues, se cruza, ¿no? Con esto de qué es y qué hace el SMAT como Escuadrón Móvil Antidisturbios. Gracias por puntualizar esto, Carolina. Yo quisiera agregar otra dimensión de análisis, además de que sí hay una criminalización de la protesta y también hay una neoliberalización de la vida social. A mí me gustaría incluir el tema de el patriarcado, digamos, como este orden de los cuerpos heteronormados y de cómo también en las cifras de las personas que han sido afectadas por este cuerpo, por este escuadrón de la muerte, como le llamaba hace un momento nuestra compañera, pues también están siendo perseguidos, ¿no? Las personas disidentes sexuales, las personas que no cumplen con esa normatividad en términos del orden de género. Entonces, ese también es un elemento preocupante. Y aprovecho para introducir como otra parte de esta misma pregunta que ya había colocado sobre la mesa Carolina y que tiene que ver con algo que ya Gareth señalaba en relación a en qué momento el movimiento social se convirtió en el enemigo interno, porque uno ve la situación en otros países y hay otro tipo de garantías para el ejercicio de la protesta social. Y en Colombia parece que no hemos podido salir de ese laberinto en el que parece que estamos como movimiento social, antes porque estaban los grupos insurgentes en su auge y no, digamos, no abrían tampoco la puerta para las disidencias en términos políticos, pero ahora en este contexto parece que seguimos en las mismas, ¿no? Entonces me gustaría como que profundizáramos un poco más en esto, sobre todo para el público que nos está escuchando desde otros lugares, ¿no? En qué momento el movimiento social se ha convertido en este enemigo interno y en particular los y las jóvenes, como hemos visto en las recientes manifestaciones.
No sé si empezamos con Gareth. Adelante. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Hola, 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 hola. Bueno, gracias. Pero bueno, no sé qué puedo hacer. Eh, sí, pues mira que, bueno, yo considero que sí, Ahora justo te dejamos de escuchar, Gareth. Mientras le voy a pasar la palabra a es Isabel. Ay, lo que mencionaba un poquito también Isabel, lo que está eh, lo que estábamos diciendo ahorita pues, venía ¿no? Siempre hubo una preparación haciendo y empezando toda la universidad, o tratando de estar. bueno, Gareth, te dejamos de escuchar. Em, seguramente, a ver, ahora sí. A ver, adelante. Ya, volví, qué pena. Eh, no, bueno, no sé si estaba interrumpiendo a alguien, pero pues no, lo que yo estaba diciendo es que siento que siempre, que pues desde esta raíz de la guerra siempre se vio en las ciudades y en las demás partes pues un enemigo interno, es decir, siempre se estuvo registrando infiltrados en las universidades para tratar de capturar pues nombres de estudiantes que hicieran parte del movimiento social para eventualmente señalarlos como objetivos, para desaparecerlos o pues hacer falsos positivos judiciales. Yo creo que esa es una dinámica que se ha presentado a través de mucho, mucho tiempo, porque pues esas historias las he escuchado desde los profesores, padres, familiares y demás que estaban en los 70s, 80s en las universidades, ¿no? Casos como el 16 de mayo, cuando hubo como que los militares entraron, bueno, que entraron a hacer como una masacre prácticamente en la Universidad Nacional, etc. Eh, pero hay un punto interesante que yo no había analizado, o bueno, no hasta hace muy poco, donde Victoria Sandino, la senadora, convocó a una asamblea, a una audiencia pública por parte del Senado con ella y con este otro senador, no me acuerdo en este momento, y ella señalaba que en parte de los acuerdos se entendían que después de que se firmara la paz iban a salir muchas más movilizaciones y que por esto tendría que regularse como un poco mejor el ejercicio pues de la protesta social y dejar de verse como enemigo interno y demás, que eventualmente eso lo sacaron del acuerdo final. Entonces, digamos que eso ha hecho parte también del juego político de este gobierno que tenemos en este momento y es el hecho de saber y entender que, que a través de la paz, pues iban a haber muchas más razones, pues la gente se iba a entender, se iba a dar cuenta que había corrupción, que había brutalidad policial, que el paramilitarismo seguía, que el narcotráfico seguía por parte de ellos. Entonces, pues la protesta social iba a escalarse e iba a empezar a aparecer como más, de forma más reiterativa, que es algo que también hemos visto, aparte pues, de las políticas nefastas que han manejado este gobierno. Entonces, creo que es lo que se ha visto y por eso como esa radicalización ahorita del enemigo interno, que yo creo que viene desde hace mucho tiempo, pero como que hace parte también de eso, de haberse firmado la paz y de buscar políticamente un enemigo que los mantenga en el poder, como eventualmente trataban de tomar a las guerrillas como objeto político para mantenerse en el poder. Eso. Gracias, Gareth, por tu respuesta. No sé si Isabel quieras agregar algo al respecto. Bueno, sí, un poco ya con lo que pues mencionó Gareth, pero que pues también mencionó Carolina y lo mencionábamos en la primera ronda de intervención. Digamos que este escenario de entender digamos que
el problema pues de la protesta social, el entender a los y las ciudadanas como un enemigo interno, es algo que digamos que se viene dando desde hace un montón de tiempo, incluso también en los 70s con este escenario pues del Estatuto de Seguridad, un poco con este escenario también digamos que dejar permanente pues el Escuadrón Móvil Antidisturbios, un cuerpo que en teoría había intervenir también en las ciudades, a contener ejercicios pues, de movilización en las ciudades, justamente porque se entiende bajo esa lógica y bajo esa dinámica que el enemigo ya no solamente va a estar en el campo, ya no solamente va a estar en el marco pues de las insurgencias, en su momento pues con FARC y con ELN en los campos, sino que ese enemigo también se viene a trasladar, o ese ejercicio también digamos que esa dinámica, ya no solamente viene a trasladarse o a hacerse en el marco pues del campo, sino que también entra a generar un escenario pues en las ciudades, ¿no? Y a partir pues digamos que de todo esto se empieza a dar este escenario pues del adoctrinamiento, digamos que de la doctrina, porque es una doctrina del enemigo interno, ¿sí? Y al cuerpo policial en su generalidad lo forman bajo esta pues dinámica del enemigo interno, que se da en el marco de la guerra, que se da en el marco incluso de un conflicto armado político y social, que se da sobre todo pues en el marco pues de este gobierno pues sobre todo y que se agudiza en el marco pues del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y que desde ahí se empieza a dar pues esta dinámica del enemigo interno, que es ver al otro, que es ver al ciudadano como enemigo pues del Estado, de la institución, de la institucionalidad, de la administración del establecimiento, y lo que ha hecho también es deshumanizar un poco a los y a las ciudadanas y darle sobre todo pues este tratamiento de guerra, este tratamiento de criminalización a la protesta y a la movilización social, ¿sí? Y es lo que pues se ha venido como repitiendo y se ha agudizado un montón, sobre todo pues desde el 2016, que creo que Gareth lo mencionaba y es importante precisar, ¿no? El acuerdo de paz firmado entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno nacional, entre otros, en el punto 2, menciona garantías para el ejercicio de la política, pero sobre todo también garantías para el ejercicio de la movilización, ¿sí? Y no de gratis, este acuerdo además brinda elementos para una resolución que en el 2018 se expide por el Ministerio del Interior para dar garantías al ejercicio de la protesta social, ¿no? Entonces, se instó a crear una mesa con instituciones, con organizaciones sociales, con la sociedad civil, para construir un protocolo y garantizar el ejercicio pues, de la movilización social a nivel nacional. Si lo expide el Ministerio del Interior, se llama la resolución 1190 y nos da como unos elementos para eso, para garantizar el ejercicio de la protesta social, pero lo que nos encontramos es que pese a que está este instrumento, pese a que digamos que hay otros instrumentos, seguimos en el marco pues de esta dinámica y de este escenario de la doctrina del enemigo interno, que parte fundamentalmente de cómo forman a los funcionarios y a los uniformados de policía, de cómo se está pensando este escenario pues, de la policía, de cómo en el marco pues, de esta naturaleza también jurídica incluso y de origen de la Policía Nacional, que ya Carolina lo ha mencionado, responden directamente al Ministerio de Defensa y ya, digamos que desde ahí se empieza a generar este escenario de política en el enemigo interno, de criminalización, de entender, digamos que todo este escenario en el marco pues de la guerra, y que es justamente continuar pues replicando ese ejercicio pues de la política, incluso pues del enemigo interno, que creo que, y Gareth lo mencionaba, se agudiza sobre todo con los últimos escenarios de movilización social, porque pues se ha dado sobre todo en el marco o este escenario pues de violencia policial que se atraviesa y se transversaliza por esta política, esta doctrina del enemigo interno, que se traduce indiscutiblemente en estos escenarios de violencia y de brutalidad policial, en la que los líderes sociales, en las que los defensores y defensoras de derechos humanos
han sido, digamos que, objeto, ¿no? Se da además también en el escenario de la estigmatización al ejercicio de protesta, al ejercicio pues de liderazgo social y comunal, que se da además también sobre todo en el ejercicio pues de criminalización a la protesta social y de entenderlo sobre todo en el marco pues de entender este ejercicio de protesta como un ejercicio pues en el marco de la guerra, ¿no? De un conflicto y que se da sobre todo transversalizado por esta política de enemigo, ¿no? De entender y ver al otro como ese enemigo que pues atraviesa no solamente este conflicto que bueno, que se ha venido como escalando en los últimos años, pero que se empieza también a traducir en otros escenarios, en la ciudad, con los liderazgos, con los jóvenes, sobre todo. Digamos que los jóvenes han sido este blanco para criminalización, para estigmatización y para entenderlos y entenderlas como ese enemigo o enemiga en el marco pues de esto que se ha venido como gestando. Bueno, muchísimas gracias. Y efectivamente ahí hay una cosa que es parte del corazón, digamos, de esta discusión sobre la reforma policial, que tiene que ver con la doctrina. ¿Sí? Un elemento en el que han recalcado tanto Isabel como Gareth es justamente esta lógica de ver el enemigo interno. Y esta es una doctrina que está anclada a la lógica de la Guerra Fría. Es decir, nosotros estamos viviendo en Colombia con una policía que está pensando en clave de la década de los 60 del siglo XX. ¿Sí? O sea, no tiene la cabeza necesariamente puesta en la lógica doctrinaria. Puede desarrollo tecnológico, evidentemente que sí, de armamento, de crecimiento, bueno, de otra serie de cosas, pero en términos de la doctrina policial, pues está arrastrando un lastre que además pues es una cosa que en Colombia existe desde antes de que existieran esta lógica contrainsurgente y de ver a lo popular como los de izquierda, los comunistas, los socialistas. O sea, si vemos el discurso que se está generando hoy, pues todo esto es como, es el castrochavismo, es desde afuera, es esta cosa de que viene de fuera, se implanta a través de un agente externo y cunde y digamos como que infecta a la población, porque acá pues en Colombia no hay razones efectivamente pues para protestar o movilizarse, y es esta idea de que viene de fuera, pero eso es una idea enquistada en la cabeza de quienes están en el poder desde antes de que existieran las insurgencias. Y eso se ha venido heredando y lo arrastra la policía como elemento neurálgico de la doctrina, y eso es parte de lo que es necesario transformar. O el hecho de ver, por ejemplo, el lema de la policía, Dios y patria. Esos son los valores fundamentales, no son paz y convivencia, no son derechos humanos, no. Es un relato que se hereda, digamos, de la lógica de pensamiento, si quiere, del siglo XIX, ¿no? O sea, esta idea de que los dos pilares de la convivencia son la patria y Dios, y no otra serie de cosas como, por ejemplo, los derechos humanos u otra serie de elementos, la paz, bueno, qué sé yo, que podrían darnos una dinámica diferente, ¿no? Entonces, apunta justamente a estas transformaciones doctrinarias que son complejas de esta manera de pensar. Bueno, y hemos visto en estos días, para avanzar con la siguiente pregunta, pues todo un arsenal de violencias. Se ha hecho mucho la comparación del caso colombiano con el chileno por el tema de la violencia y las lesiones oculares, ¿no? Que fue tan visible en el levantamiento y en el estallido social en Chile y que ha empezado a adquirir también relevancia. Como decía Gareth, no es una cosa que esté pasando ahorita, pasa desde los inicios del Escuadrón Móvil Antidisturbios, pero ha empezado a adquirir como visibilidad esa como una forma de violencia. Pero existen otras formas de la violencia policial, ¿cierto? Entonces, la siguiente pregunta o lo siguiente sobre lo que queríamos conversar un poco es cuáles son esas formas de violencia policial, cómo se vive en la calle esa violencia policial, porque la experiencia de la calle con la violencia policial en Colombia es bien particular, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente, cómo se vive, más aún en este contexto? Pero ¿cuál es el abanico, digamos, de violencias policiales? Y dentro de ese abanico,
aparece este asunto de los centros de traslado por protección, que es una figura que se supone fue creada para proteger a la gente, pero que se está convirtiendo en la práctica en centros de detención y en centros de desaparición. Entonces, un poco si nos pueden contar el abanico de violencias, qué es lo que se está viviendo en la calle, qué es también lo que nos dicen las cifras y qué está pasando con estos centros de detención, cómo funcionan, pues para quienes desde afuera no conocen pues un poco como este contexto. Entonces, no sé, Gareth, sí, dale. Bueno, yo creo que ahorita seguramente pues Isabel podrá profundizar como con mucha más autoridad al respecto, pero digamos que desde mis perspectivas, que pueden ser en algún momento cortas, porque realmente eso hace parte también como de la estigmatización que le ponen a las y los marchantes. Yo nunca he estado en un CTP, en un centro de traslado por protección, que como tú dices debería ser de protección, que tratan de llevarse a alguien para proteger, que de pronto está alterando, etcétera. Pero pues que eso no pasa. En el marco del paro, pues aparte de desaparición, se ha convertido también en centros de tortura, pero no en el marco del paro, en el marco de hace mucho tiempo, ¿no? Precisamente están relatos como los de Javier Ordóñez, están relatos como todos los que salieron en esa época de los CAIs, del 9 de septiembre, que parecía que la gente no entendía por qué de repente, entre comillas, una rabia contra la policía, y es que todos estos CAIs era prácticamente un tour de la muerte. Era como entender que dentro de estos CAIs, por ejemplo, pues habían habido pues muchas violaciones, muchas torturas, muchos robos, porque la policía roba a la gente que captura, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de esos eh, formas de violencia para los traslados de protección, yo creo que lo que nos ha permitido ver también este paro, visibilizar algo que venía desde antes, es que la policía está actuando, como tú lo decías en algún momento, pero yo lo voy a decir con unas palabras similares, es con fines como de clasismo, sexismo, homofobia, transfobia, porque precisamente, pues fíjate en eso, yo no he estado en un CTP, ¿sí? Porque pues yo eh, eh, a- hasta el momento en el que me disparan a mí, no caía tal vez dentro de lo que ellos piensan como un objetivo, ¿sí? Es decir, pues porque tengo una serie de privilegios interpuestos culturalmente, etcétera, pero la gente no parece entender qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Portal Américas. Es que en Portal Américas el que los roba es el mismo policía, ¿sí? Y en Bogotá, en todo Bogotá, los mismos policías son los que saben quiénes son los que tienen las ollas de microtráfico, pero se están lucrando de esto. Entonces, lo que yo veo pues, de la violencia eh, en general, más allá del marco del paro, porque pues dentro del paro, pues todos aquellos manifestantes que salimos a alzar nuestra voz parecemos enemigos y posibles sujetos a desaparecer o lo que sea, pero es que esta violencia policial está todo el tiempo. Entonces, en Portal Américas hay una violencia policial tremenda, ¿sí? En Suba hay una violencia policial tremenda, en Nusme hay una violencia policial tremenda. Y no deja de ser irónico que estaba hablando como con una amiga, y es que cerca a sus lugares de trabajo y demás eh, están pues varios CAIs, varios lugares donde hace presenciales más, donde estaciones de policía y demás, pero esos lugares donde hacen presencia tan fuerte la policía, de hecho son los lugares más peligrosos, es donde más hurto hay, donde más acoso hay, etcétera, y es darse cuenta pues de esa ironía, de que realmente la presencia de la policía no está velando por la seguridad de la comunidad y de la ciudadanía, sino que donde hay más policía, incluso hay más desigualdad, hay más violencia, hay más acoso, hay más abuso y cosas por el estilo. Entonces, yo creo que hace parte de lo que tú decías, del neoliberalismo, de estos señalamientos, de este odio también al pobre, a la pobreza, eh, a lo que estaba diciendo Isabel es muy cierto, y la comunidad trans ahorita lo está denunciando mucho, y es que su esperanza de vida es muy baja, que la policía los extorsiona, que los golpea, que no atiende a sus llamados de cuando están siendo violentados, violentadas. Entonces, es como que hay como una gran eh, vulneración ya como adentro de toda la ciudadanía, de darse cuenta que por vestir de cierta manera siempre los requisan, siempre les ponen cosas,
siempre les piden algo, como quiere que lo deje ir, entonces pasa qué es lo que tiene, etcétera. Entonces como que hay dentro de la gente pues ya un inconformismo total, y dentro de las esferas como más vulneradas socioeconómicamente, eh, pues hay una persecución constante a la policía, un señalamiento, una estigmatización constante que se hace visible dentro de los marcos del paro, dentro del 9 de septiembre, durante el paro nacional de 2019. Entonces es como una presión constante y constante y constante y constante hasta que la gente realmente no puede más y ya no confía pues en esta eh, policía. Por eso es importante la reforma, que eventualmente seguramente hablaremos un poco más de eso, pero ya para finalizar, vez hablaba con y ella me decía que pues en su época pues la policía era algo totalmente distinto, que a su papá lo solían sacar alzado de la Plaza de Toros y que la daba a ella a cualquier policía que estuviera ahí, que ese policía iba y la dejaba en la casa y no había ningún problema. Había como una confianza entre la policía y los ciudadanos, y bueno, pues también estaba claro que ella era Gloria Gaitán, pero eso no es lo que pasa hoy. Yo creo que es muy poca la gente que se siente segura cuando está en presencia de la policía. Sí, es muy poca gente se siente segura cuando ve a un policía llegar. Si yo estoy en un parque y veo a un policía acercarse, me sé que voy a tener un problema, así yo no tenga absolutamente nada que ocultar, porque así yo no lo tenga y él me quiere buscar el problema, me implanta cualquier cosa. Entonces, yo creo bueno, que hace parte de ahí, o sea, como que la policía ya no hace parte real de la ciudadanía, y que la gente ya no confía en la policía, y quienes confían pues son como un poco oligarcas que saben que la policía está defendiendo sus intereses económicos, pero no netamente civiles, como lo que vimos en Cali, ¿no? En Cali los paramilitares salen a apuntar con armas y asesinar a la población civil detrás de la policía. O sea, la policía es como la primera línea de los paracos. Es peligrosísimo. Teniendo problemas. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, verdad es que también tengo problemas acá con la compu. Bueno, Isabel, entonces, un poco para complementar en este panorama el abanico de formas de violencia policial, ¿no? Que se está dando, que se está viviendo en Colombia. Bueno, creo que Gareth ya nos dio como varios elementos, eh, porque pues hay además una multiplicidad de escenarios pues de materialización pues de esta violencia policial, ¿no? Pero creo que, bueno, voy a tomar algunos de los elementos que él mencionó y agregaré pues otros. Eh, Utilizar, digamos, que lugares no, digamos, que prohibidos, no normatizados, digamos que no regulados para hacer traslado o detención de personas en el marco pues de la movilización. Quizás algunos y algunas ya han conocido un poco pues a través también de todo este escenario de difusión y denuncia pues internacional, frente a utilizar los portales de Transmilenio como el medio de transporte pues masivo en la ciudad de Bogotá, utilizar estos portales, estos centros como lugares de detención para las personas, incluso de tortura para los y las manifestantes, ¿sí? Y Gareth lo mencionaba en el Portal de las Américas, que hoy en el marco pues de una reivindicación de las comunidades, de la gente en el territorio, ya no se llama Portal de las Américas, sino Portal de la Resistencia, ¿no? En este punto, un lugar de resistencia, de lucha popular, de solidaridad, de encontrarse en la olla para comer todos un caldo, para comer todos en el marco de una olla y del calor y compartir. Atrás encontramos un centro que ha sido utilizado como centro de tortura para los y las manifestantes, incluso en complicidad con estos privados, ¿no? Entonces, veíamos denuncias de cómo se habían dado también escenarios de violencia sexual hacia diferentes mujeres y manifestantes y habitantes del sector. Veíamos cómo denunciaban que limpiaban la sangre en los baños del Portal de las Américas.
Veíamos además cómo entraban e ingresaban a diferentes manifestantes, muchos de ellos grababan en vivos y le comunicaban pues a las personas qué era lo que estaba sucediendo mientras estaban siendo detenidos de manera irregular en estos pues puntos, que no solamente pasó ahí, sino que se empezó a replicar en diferentes lugares y centros, incluso establecimientos privados, como esta gran polémica además también de los establecimientos pues del éxito, de la compañía del éxito en Cali, en Bogotá, donde pues también se han presentado como escenarios ahí como de complicidad en el marco pues de esta violencia, ¿no? Dos, lo mencionaba Gareth y yo hacía un seño de así es, el escenario pues de no solamente nos estamos enfrentando a este escenario de violencia policial, de represión policial, en cabeza pues de una fuerza legítima que se le endilga desde el Estado al cuerpo policial, sino que además también nos estamos encontrando con una fuerza paraestatal, ¿sí? Se firma un acuerdo de paz con digamos que las Autodefensas Unidas de Colombia por allá en 2006-2007, no recuerdo exactamente, pero se sigue dando un escenario, una práctica paramilitar, sobre todo en nuestros barrios y en los barrios y sectores donde hoy hay movilización social, ¿no? Nosotros lo denominamos grupos pues, de movilización de paramilitarismo, que como lo decía Gareth, han estado ahí como en complicidad con la fuerza pública, perpetuando y generando escenarios de violencia y de brutalidad policial y de violación a derechos humanos, ¿sí? Entonces, es otra manifestación y otra expresión de esta violencia policial. Tres, yo creo que sumado al escenario de violencia física, ¿sí? Todo el escenario pues, de lesiones oculares, que cambia un poco la manera en que se hace, digamos que ya no es con una pala de goma disparada, sino que está generándose a través del disparo de gases lacrimógenos, que hay que decirlo, hemos evidenciado que son gases lacrimógenos vencidos, además, que está empleando el Escuadrón Móvil Antidisturbios para disuadir la movilización social en sectores residenciales, que además también genera otro escenario de violencia hacia ciudadanos y habitantes pues, de sectores residenciales en inmediaciones donde se da escenarios de movilización. Eh, Sumado a esto, el escenario de violencia homicida, ¿sí? 2020 y 2021 ha sido un escenario de rechazo de la ciudadanía hacia el cuerpo policial, ¿no? El 9 y el 10 de septiembre encontrábamos un escenario de brutalidad policial. El 9 de septiembre en la madrugada asesina la Policía Nacional a un joven estudiante de Derecho, Javier Ordóñez, ¿sí? Y a partir de eso se empieza a generar también un escenario de movilización que concluye con el escenario pues, de violencia homicida de la noche del 9 de septiembre, de la noche del 11 de septiembre en Bogotá y en Soacha. Soacha, un municipio cercano pues, a Bogotá, que nos deja 13 personas asesinadas por la Policía Nacional, ¿sí? Y todo este escenario pues, de paro nacional, que además también nos ha dejado un escenario significativo de violencia homicida, sobre todo, y acá sí quiero ser muy enfática, hacia jóvenes. Nosotros hemos hecho como un barrido de información y hemos tratado de caracterizar a la población que ha sido víctima de violencia homicida por parte de la policía y de la fuerza pública y hemos evidenciado que la mayoría no pasa de 30 años. ¿Sí? Entonces es importante entender que este escenario pues, de violencia también se traduce en la violencia física y en violencia homicida. Y la violencia, y acá hablo como defensora de derechos humanos, me he puesto el chaleco desde hace un montón de tiempo, sobre todo pues en sectores populares, he acompañado ejercicios de movilización desde hace un montón de tiempo, y también la violencia policial ha sido traducida en violencia contra y hacia defensores de derechos humanos que verifican el ejercicio de movilización en terreno y que garantizan un poco, o bueno, que exigen que se garanticen de manera oportuna, ¿sí? En el marco pues, de garantía de derechos, los procedimientos policiales, ¿no?
pero no solamente los defensores y defensoras de derechos humanos, sino las personas que hacen parte de prensa, ¿sí? De medios de comunicación, sobre todo alternativos, y ahorita, que ha sido como una dinámica sistemática y que ha estado pues en incremento, en aumento, es esta violencia policial hacia comisiones de salud, que la sociedad civil ha puesto en diferentes puntos para tratar de preservar la vida y la integridad física de los manifestantes, pero que han sido atacadas sistemáticamente por parte de la Policía Nacional. Y finalizaría con esta, que quizás es una violencia oculta, pero que ha sido también sistemática y que se ha dado en incremento y un poco sí, que ha incrementado sobre todo en el marco pues de este paro nacional, es esta violencia basada en género que se da en el marco pues también de violencia sexual, de violencia hacia mujeres, hacia poblaciones trans. Tenemos, digamos que alrededor de 40 casos sistematizados a nivel nacional de violencias basadas en género, que inicia, digamos que hacia las manifestantes como tan linda y manifestándose, tan linda, que necesita o que merece que le disparen un gas lacrimógeno, tan linda que quisiéramos que llegara a la estación de policía y allá nos encontramos y podemos hacer, digamos que sobre usted, sobre su cuerpo, otro tipo pues de acciones, hasta incluso violencia física y violencia sexual sobre todo hacia las mujeres, ¿sí? Pasó en Cali, pasó en Cauca, un caso nefasto donde, digamos que está en proceso de verificación y de corroboración, pero que ocurre hacia una menor de edad, eh, que además también expone pues la situación y que lamentablemente posteriormente se suicida. Que reitero, pues está en proceso pues de verificación y por respeto además a ella, por ser menor de edad, pues no se precisa mucho en este espacio, pero también pasa en un municipio del departamento del Meta, en Acacías, donde también se dio un escenario de violencia sexual, y en Bogotá, en este centro, que les decía, un centro de tortura, ¿sí? Como lo ha sido el portal de las Américas, el portal de Transmilenio, donde también se han registrado 2 casos de violencia sexual que hemos venido acompañando, pero que las mujeres que han sido como víctimas de esta violencia temen denunciar. Por ser revictimizadas, porque el escenario pues, de denuncia en este país genera casos de impunidad, porque temen por su vida, por su integridad física. Y creo que también en el marco de esto, un poco precisar que, digamos que el ordenamiento nos ha brindado también una serie de protocolos para garantizar el ejercicio de movilización, también nos ha brindado, digamos que, diferentes instancias o lugares donde en el marco de lo legal se trasladan a las personas, ¿sí? Pero también nos ha brindado de manera no oportuna, de manera desacertada, con 2016 un código de policía, que es un código de policía nefasto, la creación de una instancia que se denomina traslado por protección, ¿no? Y este traslado por protección lo da este código de policía, dice, es una figura administrativa, pero en el marco de la protesta social se ha hecho, digamos que su uso se ha hecho de manera pues, desproporcionada y no para atender las finalidades pues, de ese traslado por protección, como calmar a las personas que se encuentran en alto grado pues, de excitación, sino que se ha utilizado como una manera también de represión y de traducción y materialización de esa violencia policial. Claro, detienen a las personas, las trasladan por protección a un punto, ¿sí? Que se denomina el CTP, el Centro de Traslados por Protección para Bogotá, por ejemplo, y durante ese traslado, es decir, de un punto a ese otro punto, han sido golpeadas, ¿sí? Han sido, digamos que violentadas, ¿sí? Y incluso también en este traslado las mujeres hemos sido, digamos que acosadas o se han practicado sobre nosotros este escenario pues de violencia de género, ¿no?
Y yo concluiría con eso, es ese uso malintencionado de estas figuras que lo que hacen es generar aún más este escenario de represión y de violencia policial y que se perpetúan y se dan de manera pues sistemática. Muchas gracias, Isabel, por esa respuesta tan completa. Hace un momento pusiste sobre la mesa la palabra impunidad. Entonces, la pregunta que sigue tiene que ver con esto. ¿Qué pasa una vez se vive esta violencia policial? ¿Cómo es el proceso para acceder a la justicia? ¿Es posible acceder a la justicia? ¿Y cómo se dan estos procesos como de, o sea, por qué razón estas situaciones permanecen en situación de impunidad? Entonces, para ambos esta pregunta, Gareth, tú que tienes como la experiencia directa, ¿cómo ha sido ese acceso a la justicia? Sí, bueno, digamos, es un poco, bueno, no, es bastante difícil. Eh, los procesos aquí jurídicos para acceder a la justicia son muy demorados, o sea, con decirles de que a mí dispararon hace 3 meses y puchito y los procesos todavía no han avanzado en nada, es decir, no se ha llegado a una situación con la fiscalía, hablar, etcétera. Eh, lo que se está haciendo, por ejemplo, en nuestro caso, para que eventualmente ojalá pueda avanzar, y digo en nuestro caso, pues mi caso como víctima de trauma ocular, junto a otros, y el abogado que está haciendo mi defensa, que es Alirio Uribe, se está presentando esto como un macro caso, es decir, como un macro caso en donde se tomen todos estos crímenes como un crimen de sistema, ¿sí? Como un crimen pues sistemático, de que esto tiene un acuerdo sistemático por parte del Estado, que tiene unas víctimas dirigidas, que, bueno, que esto pasa en repetidas ocasiones. Él lo estaba haciendo ya con las 27 víctimas que se habían presentado desde el 2019, desde septiembre. Ahora pues seguramente trataremos de sumarle las víctimas que se han conocido en este paro nacional, y eventualmente ojalá se puedan pues sumar todas las... Eh, pero eso es lo que se está haciendo, porque digamos lo que me dice Alirio es como si se haciendo un caso por caso, por caso, por caso, por caso, con la justicia como es acá no funciona y no avanza, porque se presentan miles de trabas. Es decir, yo creo que el ejemplo más descarado ha sido el caso de Dylan Cruz, por ejemplo. Es un caso que todos vimos cómo Manuel Cubillos le disparó a la cabeza y lo mató. O sea, está claro, está clarísimo, pero aquí recaemos a los problemas que mencionábamos en un principio de esta discusión, y es que a esta gente se le lleva a la justicia penal militar, o que les dan fuero militar. Entonces a Manuel Cubillos todo el tiempo lo tratan de tener en la justicia penal militar para decir que cuando él mató a Dylan Cruz lo hizo en ejercicio de sus funciones, y que por ende no tiene que responder ante esto. Sí, y es descaradísimo. Sí, es algo completamente descarado, porque dentro de las funciones de la policía no está matar en ningún caso a ningún manifestante, ¿sí? Y menos en el caso de que le apunta, lo ve y le dispara. ¿Qué es lo que pasa con los traumas oculares? O sea, un trauma ocular nunca es un error, o sea, nunca es un error, nunca, porque es de una precisión tan exacta que si fuera un error tendría que ser la persona más de malas en la vida, pero es que no es una persona, son 60, 70, seguramente deben haber 100, ¿sí? Es decir, cuando ya hay 3, tienes que ser muy descarado para decir no es de aposta, ¿sí? Y también, por ejemplo, el general Vargas lo dice, ¿no? Nuestros agentes están completamente formados en el uso de estas armas. Es decir, que cuando a ti te disparan en un ojo, lo está haciendo alguien que está completamente formado en el uso de las armas y que sabe qué es lo que está haciendo. Pero como la pregunta era lo jurídico, es, bueno, precisamente por eso hay un grado de impunidad, porque la policía está funcionando como un ente militar, en el cual pues tiene fuero militar, en el cual le lavan todo el tiempo la imagen, diciendo que pues es en función de sus capacidades. Eh, lo que se espera, pues eventualmente, pues en el caso de los traumas oculares, es entender que esto no hace parte de las facultades de la policía, que esto tiene que pertenecer a la justicia ordinaria, que tampoco es que actúe
cómo debe actuar, pero al menos garantiza pues menos impunidad. Pero es un proceso largo. Digamos, hace poquito vimos lo de Nico Neira, ¿no? A Nico Neira lo mataron en el 2000 algo y hasta hace 16 años después hallaron pues al culpable de haberle disparado, de haberlo matado, y le dieron la pena más pequeña que podían haberle dado. Aun cuando se vislumbra toda una forma pues de ocultar alrededor desde altos mandos y demás, de tratar de ocultar de que a que Nico Neira no lo mató un agente de la SMAT, pero así fue. Entonces, pues la impunidad en Colombia está al orden del día, en especial pues, con la policía al pertenecer a un ente militar. eh, es muy difícil, pero pues eso es lo que pasa. Aquí la justicia en ese orden avanza lentísimo, 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 y pues ya eso es lo que pasa. Ok, muchas gracias, Gareth. Isabel, ¿quisieras complementar esta pregunta con la experiencia que ustedes tienen en acompañamiento de los casos? Sí, yo creo que era más que oportuno que Gareth pudiese iniciar pues con esta pregunta, justamente porque ha sido testigo de qué manera pues, se ha dado este escenario de impunidad en el marco pues, de buscar justicia para, vamos, que no solamente pues, para su caso, sino para todos los casos de violencia y de brutalidad policial. Nosotras en diferentes pues, bueno, nosotros como Fundación Lazos de Dignidad hemos venido acompañando diferentes casos. Del 2019, bueno, tenemos un caso de violencia homicida y hemos venido acompañando 3 casos de lesiones oculares del paro del 2019, noviembre del 2019. Desde el 2019, un año y medio casi después, y los procesos no han avanzado. Y la particularidad es que la mayoría de estos procesos están en justicia penal militar. ¿Sí? Y este escenario pues, de justicia penal militar, creo, sin duda alguna, es el escenario que ha generado este escenario pues, de impunidad para todas estas víctimas de violencia y de brutalidad policial. Y que no solamente está pasando con estas personas víctimas de violencia ocular, sino que pues se ha repetido sobre todo también con las víctimas de violencia homicida del 8 y 9 de septiembre, no, 8, del 9 y 10 de septiembre, ¿sí? Hemos evidenciado que, pues pese a que en muchos de los casos ya se ha individualizado a las personas, se ha iniciado, digamos que las audiencias de legalización, pues de imputación de cargos, una solamente ya está en etapa pues de acusación. En la mayoría pues de estas audiencias se ha puesto sobre la mesa de manera inicial la competencia para justicia penal militar, ¿no? Entonces creo que el escenario de impunidad, sin duda alguna, se ha dado en el marco de este escenario de su caso es un caso de policía, ¿sí? Y como es de policía, hay una jurisdicción especial que entra o debe entrar pues a resolver su situación y a individualizar a los responsables y pues de generar las sanciones pertinentes, ¿sí? Pero entonces uno se hace como la pregunta, uno se hace la pregunta, y incluso las familias también se hacen la pregunta, un policía juzgando a otro policía, un militar juzgando a otro militar, ¿sí? ¿Qué clase pues de escenario de justicia, de verdad, de reparación, de garantías de no repetición nos va a dar esta jurisdicción ordinaria, pues, penal militar? Y que creo que es importante mencionarlo porque estándares internacionales también de protección a derechos humanos nos han dicho, ojo, en ningún caso las situaciones de violencia, de vulneración o de violación a derechos humanos pueden ser tramitados por jurisdicciones especiales.
deben ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, ¿no? Entonces creo que el punto máximo, que creo que ya lo mencionaba Gareth, además pues de la lentitud en las investigaciones, que además es contradictorio, ¿no? Sí avanzan las investigaciones, incluso muchas de ellas de falsos positivos judiciales que se han dado sobre todo desde el 28 de abril, líderes sociales detenidos, líderes sociales capturados. Paradójicamente estas investigaciones sí avanzan de manera pues célere y oportuna, ¿no? Pero estos casos de violencia policial no, ¿sí? Lo decía Gareth, 2005, 1 de mayo, asesinan a Nico Neira, 15 años tenía, ¿sí? Y hasta este año se condena a la persona responsable. Luego de hacer también una disputa jurídica entre jurisdicción ordinaria, jurisdicción penal militar y ese conflicto como de competencia, ¿sí? Que finaliza un poco en el marco pues, de esta jurisdicción ordinaria, que en definitivo es quien debe conocer de estos casos, ¿no? Entonces, yo creo que, y ya como adelantándome un poco a las últimas preguntas, en el marco de esta reforma policial, sin duda alguna, uno de los elementos debe ser el tratamiento que se le da a los casos de violencia policial y que se deben dar indiscutiblemente, eliminando de facto esta jurisdicción penal militar, que es una jurisdicción de impunidad, que es una jurisdicción que no avanza en términos de verdad para las víctimas de brutalidad policial, y es una, digamos que, eliminación de facto, porque sin duda alguna se debe dar en el marco pues, de una jurisdicción ordinaria que permita pues, avanzar, y en esto sí quiero ser reiterativo, no solamente en términos de no impunidad, ¿sí? No solamente en términos de justicia, sino en términos de verdad, de reparación y de garantías de no repetición para todas estas víctimas de brutalidad policial. Bueno, efectivamente, en el caso de violencia policial es muy alta. Gareth decía, víctimas de violencia ocular pueden ser 50, pueden ser cientos. Yo creo que somos cientos, porque mi caso ocurrió en 2003. Recién se había creado el SMAT y, como decía Gareth, ellos saben lo que están haciendo. O sea, yo estoy ahora firmemente convencida que el policía que me disparó hizo blanco en mí, porque me pegaron 3 balas de goma. A mí me pegaba una en cada brazo y una en el ojo derecho. O sea, el tipo hizo blanco en mí, no hay, digamos, duda, o yo no tengo duda al respecto. Y el otro elemento de la impunidad, aparte de lo tortuoso que es pasar por todo este asunto de la jurisdicción, de la justicia penal militar, de la jurisdicción especial con la que cuenta la policía, es la impunidad en la que aparece mi caso, y es de entrada, ni siquiera está puesta la denuncia. Yo ni siquiera lo hice, tenía 21 años cuando me ocurrió y era el segundo año de Uribe, era dirigente estudiantil, terror de pararme en un lugar, en una fiscalía, decir vengo a denunciar a la policía, soy activista estudiantil. O sea, es como, no, de hecho no lo pude hacer. No lo pude hacer justamente por eso. Entonces aquí hay un gran manto de impunidad que tiene que ver con el miedo, la desconfianza, con la dificultad para saber qué rutas seguir, ¿no? Una cosa que ha pasado importante, o sea, a medida que evidentemente ha crecido la movilización y ha crecido la represión y han crecido infortunadamente los casos de personas que terminamos perdiendo la vista por alguno de nuestros ojos o con lesiones graves o con casos de violencia homicida también, es que, bueno, ya es un poco más visible y hay un poco más de herramientas, ¿no? Como que el espectro de los derechos humanos se ha hecho un poco más sólido y hay de donde agarrarse un poco más, ¿no? Y eso resulta positivo. Pero pues si han sido 20 y tantos años ya de esta violencia del SMAT de manera sistemática, digamos, calculada. Un poco mi análisis hoy es que el tema del, por ejemplo, la violencia ocular y los golpes en la cara tiene que ver con hacer la mayor cantidad de daño posible con armas no letales o de baja letalidad. O sea, ese armamento que ellos tienen, y ellas, porque también hay algunas policías SMAT, hay una división de mujeres,
lo utilizan de manera tal, y seguramente su entrenamiento será así, para hacer el máximo daño posible, no para hacer el mínimo, no para disuadir. Están las imágenes donde se muestra cómo disparan directamente. En mi caso también, me apunto, yo soy bien bajita, ese señor me lleva yo no sé cuántos metros, y me disparó directamente, o sea, es rompiendo todos los protocolos para hacer el máximo daño posible, y la cara, en ese contexto, en el contexto de las armas que tiene el SMAT, es la zona más vulnerable, ¿sí? Y por ahí es que pueden producir el mayor daño posible y una violencia que deja una marca como de ir llevándola por la vida todo el tiempo, ¿no? Entonces, un poco como parte de ese problema de la impunidad, y es la de entrada. Hay mucha gente que desiste, que ni siquiera se para en la fiscalía a denunciar, ¿no? Ahora, en medio de toda esta dinámica y esta, digamos, crisis que se vive y de esa falta de legitimidad del SMAT, pues entran las preguntas sobre la reforma. ¿Es posible? ¿Cuáles serían los elementos básicos de una reforma policial? O sea, ¿qué elementos, qué ruta habría que seguir? ¿Sí? Alguien podría decir, pues, que no exista, pero eso, digamos, no es posible. ¿Qué podríamos pensar en el terreno de lo posible? ¿Sí? ¿Cuáles serían como los elementos centrales básicos para pensar una reforma? ¿Cuáles son también esas resistencias a la reforma policial? ¿Cuáles serían como los impedimentos, la talanquera, ¿no? Un poco pues como para conversar sobre eso. Yo tenía unos puntos ya por aquí señalados. Temblores ha adelantado bastante sobre esto, sobre la reforma policial. Le andan haciendo también un trabajo muy fuerte, con los cuales estoy pues completamente de acuerdo. Antes de entrar a ellos, en mi caso, en el caso del paro nacional, mi percepción es que después de haber sido testigos todo el mundo de estos ya pues más de un mes de paro nacional, haber sido testigos del terrible grado de brutalidad policial, con 43 muertos confirmados, con 47 víctimas de trauma ocular, con violaciones, acosos, abusos, desaparecidos. eh, el paro no podría levantarse hasta que no hubiese una reforma policial, hasta que no se garantice el proceso de una reforma policial, porque es que nada nos garantiza levantar un paro para que dentro de un mes, dos o seis, otra vez la policía esté cobrándose vidas, esté cobrándose ojos y cosas por el estilo. Entonces, el paro tuvo unos fines en un principio, pero después de haber sido testigos de la cantidad de brutalidad policial, pues no hay forma de que el paro se levantase sin hacer grandes pasos dentro de este marco. Y algo también importante es la verdad. Yo creo que para llegar a la reforma también es necesario la verdad. La verdad por parte del gobierno en donde acepta que hubo muertes, que hubo traumas oculares y le da un tratamiento de verdad a los crímenes que han cometido. Y ya dentro de los puntos puntuales de temblores, respecto a la reforma, se encuentra la prohibición total de las armas de letalidad reducida, así como las marcadoras con las que disparan a los ojos. Es inútil que se use porque es que no es un arma para disuadir la movilización, porque es que para disuadir una movilización a punta de marcadoras tendría que dispararle a 1000 personas al tiempo al cuerpo para que se fueran. La marcadora cumple una función de dañar. O sea, la marcadora cuando no se pega en la cara, en los ojos, también cumple una función de dolor, de dañar en el cuerpo. Y cuando las tienen de pintura, pues cumple una función de marcar a alguien de pintura para eventualmente capturarlo o eventualmente eh, darle pues de una forma más tenaz. Está la prohibición total del uso de armas de fuego en los equipos de policía de patrullaje. Sí, porque pues nos hemos dado cuenta pues, que eso supone que es inconstitucional lo de que asistan a las movilizaciones con armas, pero están yendo con armas y están matando ciudadanos y ciudadanas. Que los comparendos interpuestos por la policía cuenten con la firma de un tercero que hará las veces del testigo civil que dé fe de la comisión de la contravención, ¿sí? Porque cuando capturan a quien se está movilizando porque hacen capturas arbitrarias, se los llevan a un CTP, a un CAI, a donde sea, y le ponen un comparendo por graffiti, ¿sí? Por lo que se les ocurra. Entonces, pues tienen que haber terceros que pues avalen que eventualmente esto sí
pasó también, ¿no? Que los crímenes cometidos por la policía sean juzgados por la justicia ordinaria, no por la justicia penal militar, como ya lo hemos dicho y por qué lo hemos dicho. Eh, que la formación en derechos humanos civiles y ciudadanos sea la prioridad en el entrenamiento de los agentes, ¿sí? Porque pues no están funcionando con responsabilidad respecto a los derechos humanos de todas las personas porque no están formados para hacerlo, porque están formados para la guerra. Cada vez que salimos a marchar nos encontramos con agentes del ESMAD y de la policía que están formados para la guerra, más no para la protección de los derechos humanos. Eliminar los incentivos o sistemas de cuotas y ascensos a cambio de comparendos. Creo que eso lo denunció mucha gente también en el marco de la pandemia, en el que los policías tenían que salir a poner una cantidad de comparendos por tapabocas o por cuarentena o por cosas por el estilo, para tener incentivos, ascensos y demás, y tienen que cumplir con una cuota. Eso pasa también con los carros, eso pasa todo el tiempo. Y que la policía como cuerpo de control civil pase a ser parte del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, que es lo que hemos hablado, para que se elimine pues toda esta doctrina militar y etc. Esos son los puntos que yo tengo anotados. Ok, Isabel, muchísimas gracias, Gareth, por compartirnos tus opiniones. ¿Cuáles pueden ser puntos, entonces, para la reforma policial y también, digamos, qué posibilidades reales existen, ¿sí? de que eso ocurra? Bueno, yo creo que es importante, pues ya, bueno, ya hemos tenido como a lo largo de la conversación, hemos arrojado como varios elementos, pero creo que para iniciar es importante pues mencionar que este escenario pues de reforma policial se da indiscutiblemente por la doctrina de la Policía Nacional, que es esta doctrina que mencionamos del enemigo interno, por la estructura de la Policía Nacional, que indiscutiblemente se liga un poco a este escenario pues de la doctrina, porque responde pues a pese a que es una fuerza civil, pese a que es una pues institución civil, está respondiendo pues a un ministerio de defensa, a un ministerio de guerra, y pues además también parte de este escenario también ideológico de cómo pues se ha venido como concibiendo la Policía Nacional. Entonces yo creo que ya Gareth nos ha mencionado como varios elementos que creo que pues yo le sumaría pues indiscutiblemente que su naturaleza ya no sea, digamos que en el marco atendiendo a su naturaleza civil, ¿no? Y como es pues un cuerpo civil que pase a responder al Ministerio del Interior, un escenario también de formación, ¿no? De los uniformados, de las uniformadas, y una formación rigurosa en términos de derechos humanos, ¿sí? Yo estoy muy segura que si nos vamos en este momento al portal porque ya hicimos el ejercicio, vamos y le preguntamos a un funcionario de policía en qué consiste, qué son los derechos humanos, cómo se garantizan los derechos humanos, qué instancias brindan tanto nacionales como internacionales para proteger los derechos humanos. Y estoy muy segura que no va a poder, digamos, que explicarnos de manera pues oportuna, ¿sí? El Escuadrón Móvil Antidisturbios, pese a que en teoría tiene unas horas de formación en el marco pues de este escenario de formación, ellos denominan integral de sus funcionarios, pues sí tienen unos módulos de derechos humanos, pero que realmente no atienden a lo que se entiende o se debe entender realmente por derechos humanos y a las necesidades pues de las poblaciones. Creo que además también arrojaría un elemento que es un elemento importantísimo y que se lo escuchaba también a un compañero, un defensor de derechos humanos, y que indiscutiblemente yo me sumo a esta postura, y es la democratización de la Policía Nacional. ¿Sí? Y una democratización que realmente pues atienda todas estas necesidades pues de la población, que entienda realmente cuáles son las dinámicas pues de la población, porque no podemos seguir permitiendo que sean los jóvenes de los sectores populares, los jóvenes de los sectores empobrecidos de nuestro país, quienes sean los que tengan como única opción
ingresar a la Policía Nacional. Es decir, es importante un ejercicio de democratización en el marco pues, de, 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 de la Policía Nacional para pues esta reforma, indiscutiblemente el eliminar de su chip esta política y esta doctrina del enemigo interno que permita volver a humanizar estos ejercicios pues de movilización, estos ejercicios también que se dan en el marco pues de la Policía Nacional. Creo sin duda alguna que se debe dar un escenario también de rendición de cuentas en el marco pues también de estos escenarios o este escenario de violencia policial, perdón, de reforma policial. Uno de los elementos debe ser esto, o sea, que se someta también a los funcionarios de policía, a los cuerpos de policía, a un escenario pues de rendición de cuentas para la sociedad en general, pero sin duda alguna creo que es importante también mencionar el escenario que yo ya, digamos que arroqué algunos de los elementos y el escenario pues de eliminar de facto esta justicia penal militar, ¿sí? Esta justicia penal militar justamente en atención a esto que ya he venido pues mencionando, a los escenarios de verdad, de justicia, de reparación y de garantías de no repetición y finalmente en el marco pues de este escenario pues de posacuerdo, en el marco de poder construir digamos que un escenario pues de paz, con justicia social y demás, una fuerza pública para la paz, ¿sí? Que parte además también, y que pues en lo que hemos venido como, o le hemos venido como apostando a diferentes organizaciones, es también a que esta reforma pues le apunte a eso, ¿no? A un cuerpo policial para la paz y no un cuerpo policial para la guerra como ha pasado en los últimos pues años en el país. Y creo que un poco pues en atención a lo que mencionaba Carolina, y es que también tenemos que ser realistas, ¿no? Y tenemos que pues, atender a la realidad concreta y a la realidad material, claro, o sea, es necesario, es urgente, es imperativa una reforma policial. Diferentes sectores la hemos abanderado, incluso un sector acá en la ciudad de Bogotá, en el marco también de este escenario de populismo y de oportunismo, construye un proyecto de acuerdo en Consejo de Bogotá que ellos denominan, digamos que unos avances para la reforma policial, pero que sin duda alguna generan pues unos escenarios de impunidad, no se construyó con la gente, no se construyó con las víctimas, no se construyó con las organizaciones defensoras de derechos humanos, y esto digamos que lo menciono porque pues, son diferentes sectores los que claman, la gente de los territorios, la gente que ahorita está en el portal de la resistencia, la gente que hoy sigue en Cali resistiendo, que sigue exigiendo una reforma policial. O sea, eso creo que no es un elemento de discusión, es necesaria una reforma policial. Ahora, ¿de qué manera se va a dar? ¿Sí? Y esto parte además por una reforma también en Congreso de la República y en estos momentos, como estamos, no prosperaría una reforma policial. ¿Sí? Ya tenemos un claro ejemplo, ¿sí? El año pasado, senadores como Iván Cepeda, digamos que un senador de un sector alternativo, democrático, ya empezó a impulsar, digamos que un proyecto de ley de reforma policial, ¿sí? Inti Asprilla también en Cámara de Representantes también ha impulsado pues un proyecto. A hoy, casi un año después de que hayan radicado los proyectos, no ha avanzado y no ha prosperado porque no hay unas mayorías en Congreso de la República y que parte además de entender que esta reforma policial se da en este escenario, ¿no? Y que la manera que yo creo que es la manera más acertada, y ya lo mencionaba como en otros espacios, se da sin duda alguna acumulando, recogiendo de todos estos ejercicios pues de movilización, atendiendo al constituyente primario es el pueblo, es la gente, no sé, digamos que con acciones que permitan un poco más o menos similar a lo que pasa con la constituyente del 91,
convocar también pues a la gente para preguntarle si está de acuerdo o no está de acuerdo con una reforma policial, y a partir de ahí empezar a activar pues estos mecanismos, ¿no? Para indiscutiblemente poder generar este espacio pues de reforma policial, que además sin duda alguna también debe nutrirse de otras experiencias del Cono Sur, por ejemplo, de reforma policial, con experiencias de otros países que nos permitan también poder construir estos elementos que sin duda alguna deben llevar esta violencia, esta reforma policial, pero bueno, yo sí valoro de manera indiscutible todo este ejercicio de movilización que no se da únicamente por tumbar una reforma tributaria, sino que se está dando por una reivindicación de otros derechos, de otras exigencias, una de ellas esta reforma policial, y que sin duda alguna por eso pues la gente sigue en las calles. Y acá quiero pues precisar algo, y es que la movilización social no es el fin, es un medio para, digamos, que lograr todas estas reivindicaciones, y es la movilización social, el medio que nos va a permitir además sumar, juntar, organizar esa rabia digna para poder apuntarle a esa reforma policial y otra serie pues de exigencias, puntualmente este caso pues de la reforma, para poder, digamos, que tramitarse en las instancias que deben tramitarse, y que pueda salir pues antes, y que pueda pues concretarse con estos elementos en atención sobre todo pues a garantías de verdad, de justicia. Perdón ser reiterativo, pero es que creo que sin duda alguna desde lo personal, eso debe ser lo transversal, sí, que debe recoger esta reforma policial, que sin duda alguna se empieza a dar este ejercicio desde hoy, desde ya en las calles, recogiendo, sumando, organizando, para poderle apostar a este ejercicio también de una ley estatutaria que modifique o que permita darse o que permita dar este escenario pues de reforma policial. Acá sí yo no quiero dejar de ser pues esperanzadora, pero sin duda alguna en este momento no va a pasar. Sí, en este momento, o sea, en la realidad material, aún no se va a dar, ¿sí? Y por eso necesitamos acumular para que 2022 sea ese escenario, el escenario donde los sectores populares, donde la gente del barrio, donde la señora de la tienda, donde la niña, el niño, exija esa reforma policial, y se pueda dar pues el escenario material para poderse dar la reforma policial. Bueno, efectivamente es un panorama bastante complejo el tema de la reforma. A mí me llamaba la atención que en el debate en Senado de la moción de censura al ministro de Defensa, cuando José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático del partido de gobierno en Colombia, daba su voto, él decía que lo que quería la oposición era desmontar y acabar con las fuerzas militares, y que las fuerzas militares son la savia del Estado, o sea, la esencia, ¿no? Entonces, eso es lo que uno de los principales ideólogos intelectuales del partido de gobierno de la derecha, pues extrema derecha de nuestro país está pensando. Y pues el problema de la reforma pasa por la excesiva autonomía que tienen las fuerzas militares, tanto el ejército como la policía. O sea, la reforma pasa por el hecho de poder colocarles un coto, y que la autoridad sí. Te dejamos de escuchar, Caro. Civil, y que es difícil. Ahí está, ahí está. Sí. Continúa. Sí, continúa. Adelante. No, ahora te volvimos a dejar de escucharte. ¿Se congeló la imagen? ¿Me escuchas? Ahí está. Hola. Sí, 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 ahí No, vas. sí, es que está fallando la computadora ya. Exige descanso. Sigue fallando. Bueno, pues tomo la palabra en lo que regresa Caro.
seguramente ya va a poder conectarse de nuevo. Pero pues reiterar que hemos tenido más de 40 personas conectadas, casi ya vamos por más de la hora y media, y ha sido sin duda un tema que es necesario seguir discutiendo. Carolina, ahí volviste, entonces te doy la palabra. Sigue. Sí, bueno, solamente iba a decir que hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Creo que en el escenario próximo, inmediato del paro, va a ser difícil lograr la reforma, pero sí se ha quedado planteado sobre la necesidad, o sea, la legitimación social de la exigencia de desmonte del ESMAD y de reforma de la policía, creo que está bastante arraigada y eso es importante. Y cosas como la eliminación de la jurisdicción penal militar y la prohibición de el armamento, digamos como las marcadoras y ese tipo de cosas, lo que estaba diciendo Gareth, son dos cosas que en el corto plazo podrían, digo corto plazo, es como los próximos 4 o 5 años, ganarse para tratar de limitar. Y la otra cosa es la autoridad del Ejecutivo a nivel nacional y local para impedir que el SMAT salga a las movilizaciones. Y eso es algo que depende de voluntad política, nada más. Pongo el caso de México, que tiene muchas complejidades. Aquí también hay represión, pero el gobierno de López Obrador, una de las cosas que ha cumplido Mérida más o menos es no sacar el cuerpo de granaderos a la movilización. Y eso ha reducido, digamos, un poco, porque no quiere decir que no haya represión. O sea, claro que sí, pero no en la escala que está existiendo en Colombia. Entonces, hay cosas que son de voluntad política, de las personas que elegimos como gobernantes a nivel local y nacional, y eso sí puede pasar. Y eso hay que tenerlo en cuenta para el proceso que viene hacia adelante. Ahora sí, muchas gracias, Carolina, por todas esas puntualizaciones. Y pues ya estamos llegando casi al final de nuestra mesa de discusión y de debate. Sobre todo agradeciendo a las personas que todavía permanecen conectados y conectadas. Nos escriben desde Chiapas y desde otros lugares de la República Mexicana, pero también desde el Cono Sur, desde Argentina. Y esto también es importante señalar, ¿no? La necesidad de seguir abriendo estos espacios. Creo que gracias al paro y a las manifestaciones que están ocurriendo en estos momentos, han surgido de nuevo estos temas que no son nuevos, pero que se tienen que volver a debatir de forma renovada, sobre todo si queremos realmente un cambio. Y quisiera cerrar compartiendo unas palabras que escribía María Jimena Duzán en una columna del País, ¿no? Donde hablaba sobre la democracia colombiana, porque creo que lo que hemos hablado hoy sobre la reforma policial atraviesa todas las dimensiones de la vida social, ¿no? Ella decía que la democracia colombiana es una farsa disfrazada, ¿no? Que detrás de esa aparente orden hay una brutalidad, ¿no? Que se expresa en la represión que hemos visto y que esta represión ha estado encarnada por la Policía Nacional y particularmente por el ESMAD en las calles, ¿no? Entonces, si no transformamos eso, pues, ¿de qué democracia estamos hablando, no? Creo que tenemos que seguir dialogando sobre este tema y esto pues también nos lo dicen en el chat. Hay un debate muy interesante que se está dando que pues desafortunadamente ahorita no puedo sintetizar, pero sin duda tenemos que continuar con estos espacios de discusión. Quisiera también aprovechar para invitarles a los diferentes espacios que van a haber mañana y el jueves. Mañana se va a discutir el decreto que acabó de presentar el gobierno colombiano, ¿no? Del estado de sitio al estatuto de seguridad. Y un poco, pues, este fantasma de la conmoción interior que está por ahí rondando. Va a ser mañana por este mismo canal a las 7 de la noche. Y el jueves vamos a tener una mesa que se llama Mujeres en el paro ante las violencias resistencias, que tiene que ver con todo el tema de las formas de accionar desde el movimiento de mujeres y feminista, pero también pues las represiones. Quisiera que termináramos, Gareth y Isabel, pues con alguna palabra, con qué se quedan, qué cosas podemos seguir configurando para esa reforma, ¿no? que necesitamos hacer y que seguramente no va a ser en el corto plazo, pero con qué cosas nos quedamos. Si quisieran cerrar con alguna frase o algún comentario, me gustaría pues que pudiéramos redondear de esta manera.
Bueno, yo quiero pues concluir con que indiscutiblemente esta reforma policial es para las víctimas, ¿sí? Es para las familias de las víctimas, para los hombres, las mujeres, los campesinos, los indígenas, los estudiantes, las estudiantes que han sido víctimas pues de brutalidad y de violencia policial, ¿no? Eh, sin duda alguna, por ellos es que pues seguimos en las calles resistiendo desde diferentes pues escenarios. Yo puntualmente pues desde el escenario de defensa y litigio estratégico y de acompañamiento a las movilizaciones sociales, seguimos luchando, seguimos trabajando y seguimos resistiendo en nombre de ellos, ¿sí? Y es por ellos y por ellas que estamos pues exigiendo desde todas las instancias, desde todos los sectores, la reforma policial que atienda pues a sus derechos, que atienda un escenario de verdad, de justicia, de garantías de no repetición y de no impunidad. Pero además también me quedo con la solidaridad que ustedes, que diferentes personas, colombianos y no colombianos, han hecho desde diferentes pues escenarios, porque sin duda alguna es la ternura de los pueblos, ¿no? La solidaridad es la ternura de los pueblos y, y sin duda alguna solo el pueblo salva al pueblo y por eso estamos hoy también desde este escenario como un escenario pues de transformación social, de reivindicación social y nada, pues yo estoy sumamente agradecida con todos y con todas, con Carolina, con Diana, con Me Muevo por Colombia, porque este espacio es más que necesario, es un espacio que debería replicarse en otros escenarios, que debería, digamos, quedarse también en otras latitudes para entender realmente qué es lo que está pasando en el país, para entender realmente de primera mano que nos están matando, para entender de primera mano que lo que está pasando en Colombia es una masacre que lleva más de 34 días. Entonces me quedo con eso, con la solidaridad y con la memoria, la reivindicación de las víctimas para seguir pues trabajando por este escenario de verdad y de justicia. Bueno, Muchas gracias. eh, yo ya pues para terminar, pues agradecerles nuevamente por este espacio. Yo creo que deben seguir abundando los espacios en donde se siga discutiendo la brutalidad policial, el desmonte del ESMAD, la reforma, eh, hasta que eventualmente sea una verdad. O sea, como que mi mensaje para la gente es como que esto no se nos olvide, o sea, que esto tiene que ser una lucha hasta que suceda, hasta que pase, eh, porque yo creo que a mí lo que me va a dejar tranquilo frente a una reforma policial es no necesariamente incluso que, que me respondan a mí, porque ya sé en qué clase de gobierno estamos. A mí lo que me va a dejar tranquilo realmente en el fondo es saber que esto no le va a volver a pasar a nadie más. Sí, que a nadie más le van a disparar a sus ojos, que nadie más va a perder la vida, que nadie más va a estar extrañando a un ser querido, que nadie más va a llegar a un CTP, a un CAIL y lo van a torturar. Digamos que esto es lo que a mí me va a dejar eventualmente pues como más tranquilo, que no haya repetición sobre todos esos puntos que menciona Isabel. Y pues mi mensaje ya es para todos, para todas, y si eventualmente hay víctimas que también nos estén escuchando, que hay que seguir, que no hay que dejarse achicopalar, que no hay que rendirse, que no hay que aflojar, que no hay que dejarse ver débil tampoco, que está bien sentirlo, hay que sentir muchas cosas en la vida, pero que eventualmente hay que seguir fuertes, porque pues, esto necesita un cambio radical para todo el mundo, para todas las personas en el país, que creo que es lo que vale finalmente la pena, ¿no? No un sentimiento propiamente patriótico de la bandera, el himno y estas cosas, sino un sentimiento de la gente, ¿no? De la solidaridad, de saber que puedo sentir un poco de lo que sienten las demás personas. Entonces, pues mi invitación es a luchar por un cambio, por una vida digna, es a pelear por dignidad para todo el mundo y no rendirse, no bajarse, no achicalarse. Hay que seguir siempre hasta la victoria. Gracias.
No, pues muchísimas gracias a Gareth, a Isabel por sacar tiempo en medio de, bueno, las 50.000 cosas que seguramente tienen por hacer en Colombia en el marco del paro. Gracias por compartir con nosotros y con nosotras. Y nada, pues desde acá lo que podamos seguir, mundo, vamos a seguir, como nos dice por aquí Diana en interno, vamos a seguir amplificando lo más que se pueda toda este proceso, porque tenemos la esperanza puesta allá, el corazón puesto allá, en que las cosas pueden transformarse, y entendiendo también que esto está pasando en otros lugares de América Latina y que ahí vamos tejiendo. Que así como en Colombia, en Brasil, este fin de semana hubo una gran movilización en contra de Bolsonaro, que aquí las y los estudiantes en Chiapas están dando una pelea muy, muy fuerte también, con un saldo de represión muy alto, estudiantes que están exigiendo simplemente mejores condiciones para poder acceder a la educación. Bueno, o sea, esto se va tejiendo y vamos tejiendo encuentros y solidaridades. Entonces, de corazón, muchísimas gracias a quienes han estado en el live y a todo ese debate que lo alcancé a ver por ahí, que está buenísimo, que lo revisemos, Gareth, Isabel, al final, porque hay un montón de cosas también muy interesantes. Entonces, gracias a todos y todas, Diana, y bueno, y a todas las compañeras también y compañeros que han estado pues en el apoyo logístico y de difusión.